Hola Ranma fanáticos, espero que se encuentren bien y sí. Como lo vieron en el título, les traigo los capítulos 7 y 8 de Días de Chica. No olviden suscribirse y darle like al vídeo, y si comentan mucho el vídeo les traeré más seguido el fic. Sin más distracciones los dejo con el vídeo. Era una bella mañana. Solo eso. La rosada luz del sol, como el mismo ojo de Dios, el cielo intensamente azul, algo bueno, puesto que si se hubiera tratado de un cielo intensamente verde tendríamos una clase enteramente diferente de fanfic entre manos, ¿o no? Y la brisa de la playa tenía el sabor del océano. Y Ranma no podía decidir qué traje de baño ponerse. Tomar el sol era fácil, por supuesto. Para eso tenía el bikini de tirantes dorados. Si quería tomar el sol solo debía cambiarse en uno de los camarines que rodeaban la playa. Pero primero intentaría nadar, lo que significaba usar una de dos piezas. ¿Pero cuál? Estaba el negro. Bueno, negro con una banda de color verde que iba por el lado izquierdo del frente. Tenía las caderas rebajadas y un bonito escote delante y detrás, y le quedaba como un guante. Era fácil nadar con él. Pero estaba el otro. El traje de pieza y media, como lo definía Ranma. Técnicamente era de una pieza, pero estaba hecha de malla azul, con cuadrados en lugar de piezas de bikini. Pequeños cuadrados. De algún modo se sintió más desnuda con este traje que con el bikini. No había ninguna duda que estaba diseñada para hacer aparecer a su usuaria como algo 100% candente. Se puso nuevamente el negro. No importaba qué traje llevara, tendría problemas con muchos muchachos que intentarían conquistarla. Eso significaba que también tendría que golpear a muchos muchachos. La vida de un artista marcial está cargada de peligros, le dijo su padre durante años. Pero el peligro que representaban las proposiciones lujuriosas de algunos muchachos nunca había existido antes de Jusenkyo. No podía preguntarle a los demás, por cierto. Kasumi podría sugerirle algo, pero era demasiado arriesgado para su gusto. Nabiki pensaría en la malla y Akein sugeriría al negro. Y mamá no entendería el problema. Arrojó una moneda. Rayos. La malla. Bueno. Hora de juntarse con los demás, meditó, después de ponerse el revelador traje y colocarse una de sus camisas chinas encima para cubrirlo. Mamá no podría objetarla esta vez, ¿cierto? Nodoka, en realidad, no lo hizo. En su forma femenina, Ranma más camina china, pantalones chinos igual a chica bonita en mini vestido sin mangas. Sobre todo cuando estaba usando un bañador revelador y no pantalones cortos. Y el grupo partió a la playa. Como los demás. Bisabuela, ¿vamos ahora? Por supuesto, champú. Vamos, señor media jornada. Mus se encogió de hombros. Podría llevar troncos bajo su túnica, pero no estaba llevando una túnica. No había forma que pudiera acarrear todo lo que esa vieja momia quería que acarrease. Especialmente el camarín portátil. Apúrate, Konatsu-chan. Queremos lograr un buen sitio en la... Oh, Dios mío. Sabía que eras un travestido, pero... ¿No me veo bien, Ukyo-sama? Tú te ves grandioso. Pero eso es lo que me da miedo. Bueno, vamos. ¿Dónde estoy ahora? Conserva tus fuerzas, Happy, conserva tus fuerzas. Pronto tendrás la mayor aventura de tu vida. Una risa siniestra. Era un corto viaje en autobús hasta la playa. También, a la vista de la mayoría de los pasajeros, uno muy extraño. Genma había estado en la playa después de su hechizo, y siempre le hacía infeliz el que inevitablemente se convertía en panda. No tanto el convertirse en panda, sino que realmente no encajaba en la playa como panda. Bueno, esta vez tenía unas ideas respecto a eso. Su idea era empezar como panda. Ahora, esto tenía sentido, puesto que estaba seguro que ocurriría de todos los modos. Pero los pandas no visten normalmente pantalones de baño sobredimensionados o gigantescas poleras estampadas. Genma era el primer jugador panda del mundo. Incluso estaba usando zapatillas. Zapatillas talla extra panda. Ranma sospechó.
Estúpido panda. Y cuando el autobús llegó a la playa, un salvavidas miró fijamente al panda que desembarcaba. No se permiten mascotas. Ni siquiera las entrenadas. Esto no es una mascota, replicó Nodoka. Es mi indigno esposo. Este es mi esposo. ¿Está casada con un panda? No es un panda. Normalmente no. Bueno, realmente sí lo es a menudo. Vergonzoso, ¿verdad? Él no es un... No entiendo. ¿Qué está tratando de decir, señora? Ranma, el termo. Chapoteo. No tenía que estar tan caliente, chiquillo. Ruidos de sorpresa y risitas empezaron a surgir de entre los pasajeros del autobús. Genma no era un hombre pequeño, pero tenía un tamaño bastante más pequeño que en su forma de panda. El resultado fue que su ropa tamaño panda decidió apegarse a las leyes. Específicamente a la ley de gravedad. En el pasado Genma había sido expuesta como un tonto, expuesta como un ladrón, expuesta como un payaso, y expuesta como un ávido sinvergüenza. Ahora simplemente estaba expuesto por completo. Mientras Aken vacilaba, Kasumi apartaba los ojos y Ranma y Nabiki hacían su mejor esfuerzo por contener la risa. Genma reconoció sus prendas lo mejor que pudo y gruñó. Agua fría, por favor. Como ve, él no es. Los salvavidas tenían una sensación de un juicio final cercano. Lo que sea. Siga. No quiero seguir pensando en esto. Y, luego que el grupo pasó adelante, un pensamiento se coló por la mente de los salvavidas. ¿Chiquillo? Nabiki se sacó su túnica playera, revelando uno de sus bikinis normales. Pequeño. Atrevido. Negro. Y apenas allí. Se arriesgaba a quedarse con una sola pieza si se le ocurría ir al agua. Aken usaba uno simple de una pieza, con rayas rojas y negras, prometiéndose a sí misma que esta vez sí aprendería a nadar. Kasumi vestía un modesto traje azul de una pieza. Nodoka estaba en un traje similar al de Kasumi, con la diferencia que era gris. ¿Y Ranma? Causó una profunda conmoción en cuanto se sacó su vestido chino. Un pequeño grupo de chicos, dedicados al honorable deporte de la vigilancia de chicas, llegó hasta el cielo. Allí había muchas chicas bonitas, en un solo grupo. Los dioses eran generosos. Miren esa pelirroja. La del traje rojo es bastante bonita también. Miren esa pelirroja. Se ven bien todas, incluso la mayor. Miren esa pelirroja. Ajá. Seguro es su madre. Se ve bastante bien, por cierto. Miren esa pelirroja. La del traje azul tampoco está mal. Y la del bikini negro tampoco. Miren esa pelirroja. Koji, parece que te gustó la pelirroja. Miren esa. Bueno. Ella es la cosa más bonita que haya visto jamás. Pero está mejorando. ¿Cómo podría mejorar? Mira las que están llegando. Oh. Dios. La noche anterior, la Liga para la Protección de la Felicidad de Ranma había decidido juntarse, y proteger a Ranma de la tristeza. Parte de ello era quedarse cerca, pero no unirse realmente al grupo de los Tendos Otome. Pero la playa estaba bastante llena, y como lo exige la sincronicidad, el único espacio libre a una distancia razonable estaba justo al lado del grupo. Así que el grupo del Nekoanten se colocó al lado de la pareja de Luxan. Y Ranma empezó a sudar. Pero no del calor. ¡Guau! ¡Miren eso! Sí. 3 chicas más. ¿3? Bueno, para el ojo desinformado, sí. Ukyo llevaba un traje de 2 piezas amarillo con bordes azules bastante sencillos. Champú, que poseía un concepto bastante reducido de la sencillez, usaba un bikini tan pequeño como el de Nabiki, pero en rojo. Y Konatsu se veía como una chica. Debes entenderse que existe una gran diferencia entre Konatsu y Tsubasa, los 2 reyes transformistas, o debería decirse las reinas del Japón.
Tsubasa solo se vestía como chica porque estaba convencida de que a Aukyo le gustaba así. Konatsu, por otra parte, había sido criado como una niña, tenía de sí mismo una imagen femenina, y seguramente habría saltado feliz en el estanque de Nianichuan si se le hubiera presentado la oportunidad. Konatsu se veía bien como chica. Como su traje de una pieza color verde lo testificaba. Si el grupo de Nerima no hubiera sabido que ella era realmente un él, ellos, bueno, seguramente no lo habrían sospechado. Ranma miró fijamente. Al igual que un montón de otras personas. Y dijo, sin mucho convencimiento. Bonito traje, Kao-chan. Arigato, Ranma-san. A Aukyo-sama también le gustó. Champú se asomó. Traje de Ranma muy, ¿sexy? Intervino Nabiki. Esa palabra champú no estaba muy contenta con los días de chica. Incluso si Iba-chan los aprobaba. No solo estaba interesada en el Ranma masculino, y solo en el Ranma masculino, sino que era bastante perturbador que Ranma estuviera usando un traje en el cual incluso ella pensaría 2 veces en usar, solo 2 veces. La tercera vez, por supuesto, se lo pondría. Gracias, Cham-chan de Río Ranma, decidida a entrar en un estilo dulce como un cajón lleno de peluches. Mamá lo escogió. Champú empezó, como muchos otros, a imaginar lo peor sobre Nodoka Saotome. Entretanto, los vigilantes de chicas del frente. ¡Guau! Miren a la del pelo púrpura. Sí. Está fuerte. Casi tan buena como la pelirroja. Koji, ella está mejor. Me gusta la del bikini amarillo. Es bonito. La del traje verde también se ve bonita. Una pausa larga. Pero hay algo acerca de ella. Se ve como una chica tímida y elegante, sí. Miren esa pelirroja. Ya captamos la idea, Koji. Ya lo sabemos. Oye, Ichiro, ¿qué estás esperando? Todas las chicas están. La nueva distracción era un pabellón privado con un camarín adyacente. Allí dormitaba Tatewaki Kuno, soñando con glorias infinitas e inevitables victorias, especialmente sobre ustedes saben quién, mientras Kodachi salía del camarín. Su traje era difícil de describir. Básicamente eran una cinta. Una cinta dorada cuidadosamente distribuida, sí, de brillos plateados y metálicos, ocultando estratégicamente las partes que tenían que ser ocultadas, mientras revelaba partes que no eran normalmente reveladas. Estaba cuidadosamente planeado para obtener un máximo efecto sobre la libido masculina. Su objetivo principal era atrapar el corazón de su querido Ranma-sama. Si no fuera por el hecho de que su Ranma-sama, al contrario de lo que muchos podían creer, no era un maníaco suicida, habría tenido alguna oportunidad. En esos momentos, Ranma la observó con el rabillo del ojo, deduciendo sus objetivos, y se estremeció. El grupo de chicos estaba en el cielo de los vigilantes de chicas. De algún modo estaban flanqueados por hordas de bellezas femeninas. Esto, para cualquier chico normalmente provisto de hormonas, era una gran cosa. Bueno, justo hasta ese momento. Fue entonces que Colonia decidió quitarse su túnica y mostrar su bañador. El autor se niega a describirlo, porque la imagen de Colonia en traje de baño es demasiado horrorosa incluso para él. Deberán estar agradecidos por eso. El grupo de chicos se quedó de piedra. Ellos no fueron tan afortunados como ustedes, amables lectores. Así, mientras avanzaba el día, Ranma y compañía nadaron un rato, excepto a Kane, que tras unos cuantos conatos de ahogamiento, terminó convencida de que después de todo, no era un buen día para aprender a nadar. Jugaron, que le demostró a Genma que jugar con una pelota de playa mientras personificaba al panda, realmente recompensaba. Y montones de tolerancia cuidadosamente distribuida. Los 3 miembros de la LPFR tuvieron especial cuidado en ser corteses una con la otra, sin humillarse o ir a saltar encima de Ranma, y tratándola solo como una más del grupo. Los nervios de Ranma estaban empezando a calmarse a medida que las cosas se mantenían tranquilas. Ranma estaba convencido de que si alguien decía algo inapropiado, tal vez no empezaría la Tercera Guerra Mundial, pero sí al menos un incidente que requeriría la presencia de la policía local.
Esperaba que eso ocurriera a la hora del almuerzo. Mientras los comensales se distribuían, Kasumi empezó a colocar los emparedados, el arroz frío, los escabechados y el sushi, y bueno, montones de otros comestibles de picnic, al estilo Kasumi. Para temor de Ranma, pudo sentir el aroma del okonomiyaki en preparación desde un lado, y del otro un aroma picante de alguna comida china rápida. Ella esperaba algo del tenor de Ranma comerá mi comida. Pero, para su absoluto asombro, Champú llevó un cuenco de ramen pesadamente cubierto a Ukyo, que le sirvió un elaborado okonomiyaki. Es bastante bueno, Champú. Incluso podría usarlo para hacer un nuevo tipo de okonomiyaki. Champú piensa lo mismo sobre ramen. ¿Tienen langostinos? Seguro, chique. Y de los buenos. ¿Qué le da este sabor picante? Pasta de frijoles, hecha caldo picante al estilo chino. Debo admitirlo. Me gustó. ¿Dónde consigues pasta de frijol? Podría intentar hacer una salsa con ella. Esto era justo lo contrario de lo que Ranma había temido toda la mañana que ocurriese. Poco a poco los tres grupos se habían unido en uno, y toda la comida era compartida. Colonia estaba impresionada por los bocadillos especiales de Kasumi y el termo lleno de la gamba especial de Nodoka y sopa de arroz. Akane sugirió una idea rara que Champú y Ukyo decidieron intentar. Así fue que Ranma probó el primero okonomiyaki de ramen, que estaba en realidad bastante bueno. Ranma se sentía muy relajado. Había un montón de comida. Y estaba consumiendo bastante. Incluso había algo que Akane había preparado, una sencilla ensalada, que resultó ser comestible. Era uno de los mejores días de su vida. Después de una comida así, la próxima cosa era relajarse. Solo tirarse atrás y asolearse. Ranma se cambió su bañador por el bikini, causando mucha alegría del grupo que la observaba, y se tendió al sol. Era un día grandioso. El frente de las prometidas estaba llevándose bien, quizás hasta haciéndose amigas. Mus no le había atacado, no habían rarezas, ni comida envenenada, ni una pelea por su vida. Estaba sintiendo algo poco familiar. Algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cuál era la palabra? Ah, sí. Se sentía contenta. Ryoga estaba en un estado de pánico. Agua. Agua por todas partes. Océano y piscinas, y una cosa como una laguna, juegos de agua, fuentes y océano, sí, ya lo había mencionado antes, pero había mucho océano, y supo que toda esa agua estaba esperando atacarle y quitarle nuevamente su humanidad. Y dado que había visto no menos de 20 barbacoas mientras recorría este sitio infernal, un potencial asado de carne de cerdito negro era algo que realmente no quería ser. Si tan solo tuviera una idea vaga de en qué maldita playa se encontraba. Podría ser cualquiera en Japón. O en una isla. A veces sospechaba que algunos de los sitios en los que había estado nunca había sido parte de Japón. Por lo menos, estaba seguro que no había una colonia de suecos en ninguna de las islas. Esperaba estar equivocado, sin embargo. Pero de algo estaba seguro. Se había perdido. Nuevamente. La única cosa que no era mala era la sombra del árbol bajo el cual estaba. Pero eso no era suficiente. Los sentimientos familiares de depresión y angustia empezaron a surgir. El profundo ki empezó a hacer presión en su pecho, así como la miseria de su triste existencia presionaba su mente. Y, para peor, en este particular momento no podía encontrar manera alguna de culpar a Ranma de su situación presente, excepto del peligro de convertirse en cerdo. Miró al cielo, justo antes de gritar una frase familiar. SHI Okodan. Mientras la bola de ki de su depresión era disparada hacia el cielo, Ryoga se dio cuenta de que la sombra bajo la cual estaba no era producida por un árbol, después de todo. ¿Era? Oh, no. ¿Una copa de agua? ¿Por qué yo? ¿Por qué Quidditch? Bueno, una copa de agua con un gran agujero. Pechan arrastró su ropa y su sombrilla hacia un sitio seguro. Ahora deberías evitar cuidadosamente las barbacoas. Ya casi es la hora, Happy. Espero que haya una multitud.
Entonces empezará la diversión. Tú sabes, Akane, lo estoy increíble pasando, dijo Ranma mientras se asoleaba. ¿Te lo dijimos, recuerdas? Intercedió Ukyo. Ranma se divierte este fin de semana, añadió Champú. Eso puede cambiar, comentó Akane. Creo que alguien, de ese grupo de admiradores, va a juntar el coraje de venir a hablar con una de nosotras. Quisiera saber quién será. Bueno, Akane-chan. Un muchacho tendría que estar muerto para no querer entablar una conversación con Ranchan en su estado presente. Pero creo que le incomodará, por lo que debemos evitarlo, supongo. No deberías pensar que eso sea un problema. Ya estoy preparado. Todo lo que tengo que decir es no, ¿correcto? ¿Y ha funcionado eso antes? ¿Incluso con la gente que sabe la verdad? Punto Akane. Bueno. La esperanza nunca muere, dijo Ranma encogiéndose de hombros. Champú solo dice no y golpea en la cara. No deberías ser tan violenta, querida. Eso funciona con Mus. ¿Desde cuándo? Uno de los chicos se acercó directamente a Ranma, tal como había previsto Akane. Oye, hermosa, preguntó con todo el encanto de un galán de teleserie. ¿Dónde habías estado escondida toda mi vida? Ranma gimió. Bueno, en Nerima durante todo este año. Ahora no estoy, se detuvo ante la expresión de rechazo del ahora pálido chico que retrocedía espantado. ¿Qué le ocurrió? Se preguntó Ukyo. De regreso al grupo, Koji dijo bruscamente. Ni se acerquen a alguna de esas chicas. Hijo de Nerima. Mi primo Hiroshi va a la escuela Furinkan, y recién ahora la reconocí. Todas ellas son artistas marciales potencialmente letales. Y además es conocido que no les gusta que las inviten a salir. ¿Estás bromeando? No. Sobre todo la pelirroja. Rossi no ha sido muy claro sobre ella, pero se supone que es la peor de todas, y su novio es aún más peligroso. ¿Su novio? Al parecer, todas ellas quieren casarse con ese tipo que, según Rossi, puede saltar sobre los edificios y lanzar bolas de fuego. Rossi probablemente exagera, pero no soy de los que reciben cachetazos cuando puede evitarlo. No, que vaya otro en mi lugar. Los otros suspiraron ilusionados. Pero, más tarde, rechazaron la idea. Sin embargo, eso es otra historia. Un momento después de bañarse, las chicas se colocaron de nuevo al sol. Esta vez los chicos del grupo dominaron un poco sus miradas, sobre todo después de las historias de horror que había vivido el primo de Koji durante el último tiempo. Era más seguro volver al agua. Koji les había descrito un cuadro de rarezas imposibles y violencia sin límite, más allá de lo que la mente humana podía concebir. En otras palabras, estaba bastante cerca de la verdad. Excepto que nadie se había comido a alguien. Es un día tan bonito, Ranma suspiró a Akane. Tan pacífico, tan agradable. Sí, agregó Ranma, conteniendo un eructo. Solo desearía. Mira Ranma, parece que fuera. Sí, lo es. Es. ¿MMMMM? Comentó la pelirroja, empapada con la generosidad de un sol caluroso, una brisa fresca y una gran comida. Pechan. Chilló Akane alegremente, corriendo para encontrar a su mascota. Sus ojos se ensancharon. Más que nada por la visión de lo que estaba vistiendo a Akane, y presionándolo contra sus. El choque neuronal que siguió fue causado por el intento de no mirar a Akane y sus, obteniendo en cambio una buena vista de Ranma, Champú, Ukyo, Nabiki, que también usaban, y en los cuales se destacaban bastante sus. Oh, Ranma. Creo que Pechan está herido. No se mueve y le sangra la nariz. Masculló Akane. A mí me parece que está perfectamente bien. Dijo Ranma con secuencia. Cuando Pechan volvió en sí, se encontró a sí mismo ante la vista de mucha, y bien desarrollada, piel femenina y trató simplemente de disfrutar los pequeños bocadillos que Akane le daba. Ranma resopló, pero conservó la compostura. Estaba simplemente de demasiado buen humor como para ceder su impulso de recriminar a Akane. Se apoyó atrás y suspiró.
Quizás estaba un poco menos contenta, no esperaba reencontrarse con Ryoga tan pronto, pero todavía lo estaba. Tomó un refresco, envolvió la pajilla con sus labios y se congeló. Había un sonido. Un sonido familiar. Un sonido desagradable y familiar. El sonido de una multitud de chicas ultrajadas clamando venganza, justicia y, sobre todo, por sus prendas robadas. Y la voz, la odiada y voz familiar. ¡Uy, qué bonito! ¡Oh, no! No él. El día iba tan bien. ¿Por qué tenía que aparecer él? Akane, Ukyo y Champú se miraron y formaron un círculo de protección alrededor de Ranma. No había ninguna forma en que ese viejo pervertido pudiera saltar y abrazarla. Sí, correcto. Apposai no supo que estas tres curvilíneas chicas estaban protegiendo a una más al centro de ellas, pero sospechaba que debía ser alguien muy, muy especial. Simplemente realizó un deslizamiento simple entre Ukyo y Champú, derecho hacia arriba, y aterrizó en el cielo. ¡Qué figura! ¡Qué maravillosa contextura! ¡Qué bikini escaso, escaso! ¡Qué glorioso pelo rojo! ¡Ay, ay! Apposai miró hacia arriba. El pelo podría ser común, pero los ojos eran inconfundibles. Azules, grandes, hermosos. Y muy, muy enojados. Ranma-chan, ciertamente no vas a golpear a un pobre anciano que disfruta de sus juegos inocentes. Muérase, dijo Ranma. No, sangre, sufra, quiébrese y después muérase. Creo que estás. Oh, bueno. Antes de que Ranma pudiera reaccionar, Apposai toqueteó a Ukyo, acarició a Champú, abrazó a Akane, y desapareció a velocidad increíble, haciendo solo una pausa para darle un rápido presionado a Nabiki. Por unos momentos el grupo quedó congelado, y entonces... Es el fin de semana feliz de Ranma, nosotras lo manejaremos. Sí, Ran-chan, déjanos. Ranma. Solo relájate y... Oh, oh. El oh era porque Ranma estaba brillando. Brillando azul, de puro enojo. Su cara era una extraña mezcla de rabia femenina y furia masculina. Sus puños estaban apretados, sus dientes crujían audiblemente y sus ojos estaban poniéndose, al parecer, rojos. Fin de semana feliz. ¿Saben lo que me hará feliz? Darle su merecido a ese viejo pervertido y hacerlo morder el polvo me hará feliz. Oh, ¿podemos ayudar? Sí, Ran-chan, por favor. Champú solo quiere herir un viejo pervertido. Ranma solo se acercó. Y entonces notó que había un grupo de otras chicas alrededor, mirándola con ojos anchos y respetuosos. ¿Qué estaba pasando? Akane apuntó a Ranma y dijo: sigamos a nuestra líder. Y la sede de justicia explotó. Kodachi estaba contenta. Este sí era un bañador que solo un muerto podría ignorar, y ciertamente su querido Ranma-sama, tan lleno de vida, la recogería en sus musculosos brazos y la simplemente tiraría un poco de la cinta hasta que... ¿Qué? Miró fijamente lo que parecía ser una especie de duende. Examinaba con curiosidad las cintas en su cadera, de una forma que solo estaría permitida para Ranma. Nunca había visto uno de estos antes. ¿Cómo funciona esto? Tirón. Apposai se vio cubierto de cinta. Y se quedó mirando fijamente a una Kodachi espantada, que se encontraba con toda su humanidad al aire. La pillé. Esto es nuevo. Paquetes de abre fácil. Kodachi quedó paralizada con una mezcla de furia y mortificación. Entonces oí dos gritos separados de rabia. Uno era de su hermano, que justo había salido del camarín con una polera, y otro más fuerte que provenía de una chusma de mujeres que se acercaba rápidamente. Extrañamente, el sonido de la chusma parecía tener un pequeño sonido adicional que sonaba como un chillido de cerdo. Sí, Ryoga también se les había unido. Y, encabezando la multitud, iba la bruja pelirroja de la cual su hermano estaba perdidamente enamorado, brillando, literalmente, de furia. Apposai salió rebotando nuevamente después de un rápido, y muy poco delicado, abrazo. Kodachi se detuvo un momento más, y salió disparada hacia el camarín.
Salió de allí con un 2 piezas púrpura muy modesto, con una rosa negra estampada en uno de los lados, y se fue a confrontar a la pelirroja. ¿Has sido también ofendida por esa cosa? Tú lo has dicho, Kodachi. Y esta será la última vez. ¿Lo conoces? Es nuestro líder. Coreó la multitud. Por esta vez tenemos una causa común. Ese. Apposai intercedió Kuno, disgustado. Es un rasgo redentor del hechicero Saotome que él aparentemente aborrece tanto a esa criatura como a toda persona de buen pensamiento. Como Mar. Sugiero que nosotras, es decir, deberíamos ir y, demonios, hagamos puré a ese bastardo. Gritó Kodachi, decidiendo que esta vez no había necesidad de expresarse con elegancia. Ella lo ha dicho, agregó Kuno, ese duende vil no escapará a nuestra justa ira. Champú está con ustedes. Aquí estoy, senpai. Por Ranchan y todas las mujeres del mundo. ¡Qué rico! Ranma estaba de pie. Por un momento no parecía un bebé en bikini, aunque lo era, no lo olvidemos, sino que ahora parecía alguna antigua diosa de guerra y justicia. Apposai. Hoy lo pagarás todo. En algún lugar, bajo la playa, un pervertido viejo arrugado estornudó. ¿Qué es esto, Hiro? Oh. La hice en mi hora de almuerzo. ¿Hiciste una sombrilla de cóctel en tu hora de almuerzo? Pero no es eso para lo que trabajamos. Recógela. Bueno, pero... Oye, esta cosa debe pesar 1 kilo. Sí. Es un modelo de paraguas de combate. ¿Un qué? Es usado por unas pocas familias en un estilo de lucha poco común. Mi familia los fabrica para ellos. Hice este solo para divertirme, uno de tamaño natural puede pesar 75 kilos. Y también hace mucho daño. Raro. Muy raro. Sí. ¿Qué fue eso? No estoy seguro, pero me pareció ver un cerdito negro con un paño amarillo que se robó tu modelo. Oh, excelente, ese cerdito me recuerda a alguien. Ryoga y la sincronicidad. Alguna vez tuve que favorecerlo. Mientras la chusma continuaba su búsqueda, Ukyo recordó algo. Algo malo. Oh, rayos. Ranchan, no tengo mi espátula. Estaba intentando ser pacífico, así que no la traje. Ah, ya. Champú tampoco tiene bombori. Rayos. Yo solo traigo una docena de armas para defensa básica. Champú me hizo dejar la mayoría en la cabaña porque no quería ninguna pelea, y además tenía que hacer sitio para las cosas que Colonia quería que trajera. No tengo ni siquiera una cinta. Ese pervertido se llevó la única que estaba vistiendo. Bueno, no podemos hacer nada con eso. Santo cielo. Si hay un dios. Sonrió Ranma, apuntando hacia una tienda cercana. Todas miraron el cartel, y sonrieron. Buen señor, mis compañeras y yo queremos probar su mercancía. El viejo señor Nagayoshi se encontró frente a un par de penetrantes ojos oscuros y quedó helado. Esos ojos estaban en la compañía de, al menos, 30 señoritas en bañador muy bonitos. Parecían determinadas a todo. ¿Seguro? Damisela china, hermana, bella cocinera, escojan sus armas. Miró a la multitud de bellezas playeras, mientras comprendían que no llevaban dinero en sus trajes de baño, y agregó. De hecho, todas pueden tomar una. El trueno azul se encargará del costo. La generosidad es el sello del samurái, y la justicia debe cumplirse. Sasuke. Nagayoshi casi sufre un ataque ante la pequeña forma que repentinamente apareció de la nada. ¿Amo? Mi cartera. Y, señor, ¿podría mostrar sus mercancías más finas? Deseo comprar uno para una persona que estimo mucho, y por ello debe ser de calidad extra. ¿Para qué propósito? Para castigar al impío y perverso. Entonces, Apposai. Ya me lo imaginaba. Creo que tengo algo especial. Nagayoshi sonrió.
Y pensar que temía que este año iba a pérdida. En lugar de eso, sería un buen trimestre para la fábrica de mazos Nagayoshi. Este es para ti, mi amada del cabello de fuego. Kuno-senpai. En realidad confío más en mis puños. Como muestra de mi estima, debo insistir. Odio admitirlo, pero esto es muy dulce de tu parte. Ranma contempló su regalo. Y sonrió. Rió a Posai. Las había perdida. Ninguna de ellas, por supuesto, tenía una oportunidad contra él. Allí estaba Akane-chan, esperando por su amoroso abrazo. Una vez que le quitara el mazo, por supuesto. Cuando se dio vuelta, retrocedió, y repentinamente sintió un golpe en su cabeza. Allí estaba Ranma-chan. Con un mazo. Y Ukyo. Con un mazo. Y Kodachi. Con un mazo. Y Champú. Con dos mazos, que giraba como si fueran sus bombori. Y Mus, que había improvisado una gran cantidad de pequeños mazos, amarrados con una cuerda a sus mangas. Y Kuno, que blandía un mazo en una mano y su espada de madera en la otra. Y Nabiki, tomando apuestas entre los transeúntes acerca de cuánto tiempo aguantaría. Con un lápiz en forma de mazo. Y muchas otras muchachas, muy enfadadas. Y todas ellas tenían mazos. Parece que esto me va a doler un poquito, pensó a Posai. En realidad, ya había tenido un adelanto. Cuando corrió para escapar, después de los primeros 300 golpes, comprendió que no tenía nada con que recargarse. No había tiempo para abrazos, estaba quedando vulnerable. Se preguntó si Akane había abierto su propio dojo. En ese caso, ciertamente la mayoría de ellas eran sus alumnas. ¿Y qué pasaba con el cerdito? Sus nalgas todavía estaban adoloridas por los golpes que le había dado con su maldita sombrilla. Ya no podía pensar claramente. Había perdido mucha energía. Ranma-chan era tan ingrato con sus inocentes atenciones. Lo mismo que las otras chicas de Nerima. Así eran todas las chicas. No podía entenderlas. ¿Por qué se enojaban tanto? Intentando escapar del grupo de mujeres rabiosas vio una cabaña. Quizás podría encontrar algo en ella. Y lo había. ¿O lo había? Los vio. Negros. De encaje. Pequeños. Usados, desde luego, ya que estaban en una bolsa de plástico. Y eran tan increíblemente femeninas que fácilmente podrían obtener energía de ellas para escapar. Tomó el sostén y lo acomodó en su cabeza. Empezó a acariciar las bragas, suaves, de la seda más suave, abrió la fuente de su ki. Y entonces gritó en agonía. Todo su poder se retorció, enredó y se volvió totalmente inútil. ¿Qué? ¿Qué tenían estas bragas? En realidad es muy simple, dijo Colonia, viendo con una sonrisa al pervertido encadenado y chocheando en una esquina. Aunque el cuerpo de Ranma es femenino, su ego interno es principalmente masculino. En realidad, en todas las personas es masculino y femenino, yin y yang, si lo prefiere, pero en el caso de Ranma es esencialmente masculino con armónicos femeninos. ¿Y cómo pudo eso afectar al viejo? Preguntó Ranma, aún confundido. Apposai estaba buscando la energía residual femenina que necesitaba para recargarse. Sin embargo, cuando lo hizo, también se abrió a la energía residual masculina que tú generas, Ranma. Y dado que siempre ha generado un ki muy grande, eso lo sobrecargó. ¿El resultado? Un Apposai con el cerebro frito. Me gusta el queso, opinó Apposai. Todavía no lo entiendo, dijo Akane. Bueno. Happy toma su energía de los ki femeninos. El ki masculino es algo que él simplemente no puede manejar. Es como conectar un aparato que funcione con corriente continua a un enchufe de corriente alterna. Y mientras mayor sea, mayor será el daño. En este momento Apposai está, para decirlo en una frase, fuera de servicio. Los sabuesos son buenos con salsa de chocolate, añadió Apposai, ávido por unirse a la conversación. Ranchan, ¿llevabas esto puesto anoche?
Bueno, era una noche femenina, y mamá me hace usar ropa interior bonita. No bonita. Champú no usa sostén. ¿Por qué no? ¿Demasiado vigorosa? Dijo Akane sonriendo. No. Champú solo no usa sostén. Pero ¿quieres saber dónde compra bragas Airen? Estilo de champú. Akane arrugó la nariz. ¿Y qué haremos con él ahora que lo tenemos? Preguntó Ukyo. La Antártica suele ser agradable en esta época, sugirió Kuno. Bien, Kuno rió Ranma. Es el primer buen chiste que te escucho. Ángel del cabello de fuego, no era un chiste. Los recursos de la familia Kuno son considerables. Ranma sonrió. Mejor, entonces. No estoy segura. ¿Por qué, champú? ¿Será justo para chicas pinguinas? Y todos rieron, excepto a Posai, que decía algo sobre el queso azul y las sardinas como buena solución para las verrugas. Akane observa nerviosamente mientras Ranma acaricia su nuevo juguete. Un mazo. Un mazo con mango de grafito titanio, agarradera de cuero y cabeza metálica con bandas de refuerzo de latón. Irónicamente, en cada lado de la cabeza, un grabado semental, pastando. Tú sabes, si él supiera, rió Ranma. Es personalizado. ¿Personalizado? Sí. Un caballo salvaje en cada lado. Oh, sí. Es un ranmazo. Ranma gimoteó. Incluso Pechan, en los brazos de Akane, chilló. Sin embargo, parece que te estás gustando, murmuró Akane. Oye. Es mi primer mazo. Y, debo admitir, ahora entiendo por qué te gustan tanto. Fue agradable darle a Posai en la cabeza con él. Pechan se relaja de acuerdo. Finalmente tenía una sombrilla para sus dos estados. Le había gustado atizar al viejo pervertido, ahora rumbo a su lejano nuevo hogar, con él. Akane hizo una pausa. Sin embargo, me gustaría saber dónde consiguió Pechan esta sombrilla. Oh, pensó el cerdo. Tú sabes, con el pañuelo y el paraguas, me recuerda a Ryoga. Salchichas de soja, pensó el cerdo. Por supuesto. Como no me había dado cuenta antes. Es el fin, pensó el cerdo. Ryoga debe de haber estado entrenando a Pechan para protegerme como lo hace él. ¡Qué dulce de su parte! El cerdo se desmayó. Ranma suspiró. Y ella me llama estúpido a mí. ¿De quién fue la idea? Preguntó un Ranma más bien perturbado. Akane se encogió de hombros. Desde el viaje a playa unos días atrás había ocurrido un pequeño cambio en la dinámica de la locura que rodeaba a la pelirroja artista marcial. El más notable era la alteración de las relaciones entre las tres legítimas prometidas. Para sorpresa de las tres, descubrió que no se detestaban tanto como creían. Una sugerencia de Ukyo sobre averiguar si realmente se podía llevar a cabo o no bien fue aceptado por las otras dos. Akane sugirió la idea poco ortodoxa de hacer una fiesta de pijamas en alguna parte, y dado que el dojo estaba algo atestado por el momento, decidió llevarla a cabo en el restaurante de Ukyo, después de la hora de cierre. Entonces Champú sugirió que invitaran a Ranma. Y las otras dos se miraron y asintieron. Se suponía que Ranma estaba entrenando para ser una chica, así que... Esa era la razón por la cual cierta chica en entrenamiento caminaba junto a Akane, acarreando una muda de ropa, pijamas y un saco de dormir. Y sintiéndose un poco fuera de lugar. Lo juro, continuó Ranma. Si mamá no hubiera opinado que esta era una buena idea, yo nunca habría aceptado. Es una locura. Oye. Por si acaso no invitamos a Kodachi. Y eso es bueno. Algo que sí lo sea. Vamos, Ranma. Será divertido. Lo vamos a pasar bien. Si tú lo dices. ¿Qué hacen las chicas en estas reuniones? Oh. Vemos una película, jugamos algunos juegos, contamos chismes, nos relajamos, comemos bocadillos. Ranma se entusiasma ligeramente ante la mención de bocadillos.
Mientras se acercaban a Luxan, permanecieron callados. Akane estaba empezando a tener otros pensamientos, podrían las tres rivales, y ciertamente ninguna iba a pretendiente que habían dejado de serlo, ser capaces realmente de compartir juntas una actividad específica femenina. ¿Lo disfrutaría Ranma? ¿Ocurriría algo extraño y raro que causará una calamidad? Mejor no pensar demasiado en lo último. Niao, Ranma, Akane chirrió desde el interior una familiar voz china mientras entraban. Champú estaba ocupada preparando palomitas de maíz, mientras Ukyo ajustaba el vídeo y la televisión. Tenemos una película romántica y otra de artes marciales para Ranma. Así Ranma no tendrá tiempo de aburrirse. Sí. Si es que logro conseguir que este tonto vídeo se ponga a trabajar. Gruñó Ukyo. Creo que puedo ayudarte con eso, dijo Akane. Se acercaba a auxiliar a la cocinera mientras Ranma ponía sus paquetes a un lado. Ranma tomó una de las cintas y le echó un vistazo. Lo que el viento se llevó, leyó, subtitulada. Saga épica de romance y peligro durante la Guerra Civil Americana. ¡Ay, rayos! Esto va a ser aburrido. 4 horas después, Ukyo no sabía que la película era así de larga. 3 chicas reales estaban echando pucheros, mientras Ranma, inesperadamente, se había divertido. ¿Por qué chica Scarlet no trató de retener a un guapo rufián? Lo perderá para siempre. Sniff. Maldición. Lo único que hizo fue apretar todos los botones incorrectos y echarlo lejos, y cuando finalmente lo tenía, sale corriendo detrás de ese Ashley, aunque no tenía ni una posibilidad de conseguirlo. Es tan triste que se haya ido, fue tan duro. Ranma tosió. ¿Yo? Yo creo que podría regresar, o tal vez ella encuentre una forma de traerlo de vuelta. Como dijo, mañana será otro día, ¿cierto? Además no parece ser del tipo que se rinde fácilmente. Akane pestañeó. ¿Te gustó la película? Algo así. Esa Ohara es una pollita dura. Eso es lo que probablemente atrajo a Butler, no solo sus miraditas. Y ella era la única en su familia que parecía entender que el mundo había cambiado y que no había forma de volver atrás. La única que me dejó triste fue Melanie. Me hizo pensar en una especie de Kasumi melancólica. Es la clase de chica buena. Y Scarlet es una pequeña amazona, una pequeña chica mercenaria. Es una manera original de plantearlo, pero bastante acertada. ¿Ranchan? Sí. Estoy de acuerdo. Pero prometen que nunca se lo dirán a Nabiki. Las 3 empezaron a reírse de eso. Bueno. Creo que es bastante tarde como para colocar la segunda cinta, pero todavía es temprano como para acostarse. ¿Qué podemos hacer ahora? Preguntó Akane. ¿Han oído hablar de verdad o desafío? Preguntó Ukyo. Es un juego que tienen en América. Leí acerca de eso. Se hacen preguntas por turno, y la persona que es interrogada tiene que decir la verdad o aceptar un reto. Suena divertida. Ranma tenía un mal presentimiento acerca de eso. ¿Verdad o desafío? ¿Cuál ha sido la experiencia más penosa de tu vida? Champú pensó. Verdad. Estaba cazando y persiguiendo jabalí. Bombori perdido, lanza perdida. Jabalí agarra camisa, champú escapada, pero jabalí se come camisa. Jabalí persigue un champú y agarra pantalones. Champú trepa a árbol, jabalí se come pantalones. Champú se queda durante horas en árbol hasta que alguien del pueblo la encuentra. Era Mus. Tonto Mus usando lentes esa vez. Obtuvo buen cuadro de champú. BRRR. Akane se rió, y Ranma sonoro, mientras Ukyo simplemente meneó su cabeza. Ok. El turno de Ranchan. Bien. Akane, ¿verdad o desafío? ¿Cuál es el tipo más extraño que conoces, además de mí, por supuesto? De verdad, tú eres la chica más extraña que conozco. El tipo más extraño, podría ser el habitante más reciente de la Antártica.
Hubiera pensado que iba a mencionar a Tsubasa o a Gosunkuji. Bastante bien. Turno de champú. ¿Verdad o desafío? ¿Cuál ha sido la peor comida de Ukyo? Ukyo arrugó la nariz. En verdad, creo que debe ser cuando estaba por hacer un nuevo okonomiyaki, estaba probando un tipo de curry, y accidentalmente tomé la especia equivocada. El cacao y el curry no se mezclan bien. Desearía poder decirle lo mismo a Kane, pensó Ranma. Bien, Ranma, preguntó a Kane con los ojos brillosos. ¿Verdad o desafío? ¿Por qué llamas Pechana Rayoga? Ranma quedó helado. El honor demandaba solo una respuesta. Desafío. A Kane pestañeó. Pensó en un momento. Y sonrió. Bien. Te desafío a ir en una cita romántica. Las otras dos chicas empezaron a levantar las cejas. ¿Iba ella a intentar atrapar a Ranma, a pesar de que habían quedado de acuerdo en que no lo harían? ¿Con Rayoga? Finalizó triunfalmente a Kane. Ranma vaciló, mientras las otras dos chicas empezaron a reírse disimuladamente. Pensó con rapidez, y contestó. Está bien. Pero solo si él me lo pide amablemente. A Kane suspiró. Supongo que eso es justo. Ranma ocultó una sonrisa. Por lo que sabía, eso jamás iba a ocurrir. Rayoga y Vicky suspiró. Su corazón herido se sacudió en su pecho mientras sopesaba las ironías de su vida. Más de una vez había intentado pedirle una cita a Kane, pero en cuanto vio ese rostro angelical, esa figura perfecta, su garganta se cerraba y su cerebro se fundía. De algún modo nunca podría decir esas palabras mientras la estaba mirando. Eso era. ¿Y qué ocurriría si no podía verla? Al menos sin la claridad suficiente como para empezar a tullirse. Quizás era esa la razón por la que había fallado hasta ahora. Pero, ¿cómo lograrlo? Mientras meditaba, advirtió una figura familiar. Mus, el maestro chino de las armas ocultas, entregando un pedido nocturno. El que acarreaba muchas cosas entre sus voluminosas túnicas. Incluyendo, al menos, una docena de lentes de recambio. Mus. Oye, Mus. Necesito un favor. Quería preguntarte si... Miércoles. Rayoga estaba de pie frente al portón de entrada al dojo Tendo, con un ramo de flores en una mano y su arma secreta en la otra. Un plan perfecto. Sabía que lo era. Elemental en su simplicidad, pero elegante en su forma. Entró cuidadosamente al dojo, y vio a Kane entrando a la casa. Perfecto. Golpeó a la puerta, donde fue recibido por Kasumi. Ella le indicó que Kane estaba en su cuarto, leyendo. Perfecto. Subió los escalones, buscó la puerta con la figura del pato, y sonriendo. Perfecto. Se puso su arma secreta, un par de lentes de mus. De inmediato su visión se hizo borrosa. Ahora el rostro angelical de Kane no lo distraería. Perfecto. Golpeó, y la puerta se abrió. Una figura vagamente femenina estaba de pie ante él. Perfecto. ¿Yo? Yo siempre he pensado que eres muy bonita, ¿sabes? Y bien. Me preguntaba si querrías salir. Estaba pensando en una película, y cenar, y quizás salir a caminar, y, si quisieras, sería... Perfecto. La chica ante él parecía estar congelada. Emitía un murmullo incomprensible. Por favor. Sé que puede parecer cómico que te pida una cita, pero, ¿por favor? Seguro. Estaría feliz de... Alegría de alegrías. Aceptación. Kane había Espera. Esa no es la voz de Kane. No es perfecto. Rayoga alzó las lentes y miró. En la puerta no estaba la figura de un pato, sino la forma de un caballo. Y no decía Kane, sino que decía... No. Nada perfecto. Miró fijamente a una chica pelirroja que lo miraba con turbación y estoicismo. No hay era posible, no hay era. Inmensamente, muy
infinitamente menos que perfecto. Bien, Ranma. A pesar de todo te han atrapado. Dijo Akane, intentando decidir si era mejor reír a carcajadas o bailar como una loca. Ranma tendría que asumir su desafío después de todo, pero, ¿por qué le preguntaría a Ryoga en primer lugar? ¿Por qué llevaba todavía un par de lentes de mousse? Extraño. Y Ryoga y Vicky, cuando comprendió que acababa de pedirle una cita a su más grande rival, se desmayó. Cuando Ryoga volvió en sí, pensó que todo no había sido más que una pesadilla horrible, horrible. Hasta que vio a Ranma sosteniendo el ramo de flores. No, susurró. Sí de dos, respondió un Ranma igualmente deprimido. ¿Por qué? ¿Por qué aceptas? Deberías haber sabido lo que iba a preguntar. Juego estúpido. Y así, Ranma le explicó los eventos de la noche anterior. Arre. Es otro dolor para mí. Yo pregunté. Yo tengo que hacerlo. Es una cuestión de honor. ¿Una cuestión de honor? Para mí lo es. Después de todo, no está mal que un hombre vaya a una cita con una chica, incluso si la chica no es realmente una chica, pero solo pasa por ser una chica, cuando el hombre le pide una cita, porque ella es una chica. Ranma se rascó la cabeza, intentando descifrar la última frase. Bien. Pero, ¿por qué es un dolor para ti? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, Ranma. Seguramente no debes ser muy divertido para una cita. ¿Qué? Mira, Pechan, yo puedo ser tan divertido como cualquiera en una cita. Tú, por el contrario, debes ser infernalmente aburrido. Ah, sí. Bien, señorita Ranma. Voy a demostrarle que está equivocada. Esta vez voy a ganar. Vas a tener la mejor cita de tu vida, y deberás comerte tus palabras. Perfecto. Lo único bueno de esta cita voy a ser yo, y seguro que vas a venir a pedirme otra. Ah, sí. ¿Seguro? ¿Viernes, a las 7? Si encuentras tu camino hasta acá. ¿Hecho? Puedes apostar que sí. Y haré que te tragues tu arrogancia. Ja. Recuerda que es una cita romántica. Vamos a ver si puedes. Idiota. Hubo una pausa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? Vamos a salir juntos, Ranma. Oh, diablos. Maldición. Nada de echarse atrás ahora. Otra pausa. ¿Ryoga? Todavía en pausa. ¿Ryoga? Pausa para insertar otra pausa. ¿Ryoga? Maldición, Ranma. Estoy tratando de pensar. Inserte aquí otra pausa más. Y me duele la cabeza. Akane se sentó en su habitación en estado de completa estupefacción. ¿Por qué Ryoga le había pedido una cita a Ranma? En Nerima, podía haber cualquier buena razón. Ryoga podía tener alguna idea mala en la cabeza, y empezó a creer que Ranma era realmente una chica. Algún encantamiento extraño como cierta varilla, o alguna poción amazona o espejos mágicos o cualquiera de esas cosas que podrían afectar su mente, ¿o? Por supuesto. Conociendo a Ryoga, que no tenía el más mínimo sentido de la dirección, probablemente se había perdido y había creído que estaba hablando con otra persona. ¿Podría ser eso? Bueno, después de que Ryoga comprendió su error, podría haber cancelado la cita sin mayor problema, pero Ranma la había aceptado. Akane estaba riéndose entre dientes mientras planeaba ir a hablar con ese par, cuando sé que para en la puerta, y escucho. ¿Entonces? ¿Viernes a las 7? Sí. Y Ryoga, asegúrate de vestirte decentemente. Quiero decir, tus ropas de viaje no son precisamente elegantes. Lo sé, lo sé. Tipo afortunado. Las chicas no deben tener problemas para vestirse así. Mucho, para que sepas. Probablemente voy a tener que comprar un vestido nuevo solo para esta ocasión. No tengo nada que sea adecuado para una cita, ¿sabes?
Y realmente no se me hubiera ocurrido que algún día iba a tener una. Oh, bien, este viernes. De acuerdo. De acuerdo. Akain se derrumbó. Lo estaban haciendo. Dios, con Rayoga. Y Ranma estaba planeando comprar un vestido nuevo para eso, y... algo que era demasiado raro para lo que era normal aquí. No es que fuera nada nuevo para Nerima, pero las rarezas eran usualmente un príncipe errante, un demonio agraviado, el artista marcial de la semana, o alguna locura paranormal. ¿Esto? Una cita de Ranma y Rayoga no era un truco, ni un plan, sino solo una cita ordinaria. Eso era inquietante. Cuando Rayoga saliera, iría a confrontar a Ranma y... Ranma diría que solo estaba cumpliendo con su desafío. Correcto, confrontaría a Rayoga, y nunca podría explicárselo, él nunca podía hacerlo. Tenía que hablar con alguien, pensó, ¿pero quién? ¿Nabiki? No, a menos que quisiera que vendiera entradas para presenciar la cita. ¿Kasumi? No. Ella movería la cabeza, sonreiría, y sugeriría un restaurante. Nodoka, olvídalo. Papá. ¿El señor Saotome? Vamos, sé realista. Pero, entonces, ¿quién? Por supuesto. ¿Quién si no? Aya. Chico perdido irá con Aiden a cita de verdad. Akain, eso no tiene sentido. Akain cabeceó. Pero él lo hizo, y no se echó para atrás. No puedo entender por qué no echó pie atrás. O porque Ranma no lo hizo. Ella podría haberlo hecho. Después de todo solo era un juego. Champú refunfuñó. Solo era un juego para nosotras, pero para Ranma es un desafío. Ranma jamás retrocederá. Ukyo meditó por un momento y añadió. Eso también puede aplicarse con Rayoga. Es terco como un jabalí. Probablemente se imaginó que si Ranchan estaba de acuerdo con la cita, él no podía echarse atrás. Akain suspiró. ¿Cómo es que los hombres pueden llegar a ser incluso más tercos que las chicas? Las otras solo movieron la cabeza. Solo fue algo inesperado, mamá, algo inesperado. Acepté el desafío, pero nunca pensé que podía llegar a ocurrir realmente. Es una situación peculiar, querido. Pero espero que no sea algo serio, ¿o sí? Es en realidad solo un juego. Claro que sí. ¿Qué otra cosa podría ser? No podría haber tenido una cita verdadera, al menos no una que no se haya arruinado por alguna cosa rara, y nunca planeé que la primera fuera con Rayoga, de toda la gente en el mundo. Entonces deberás hacer lo que hace cualquier señorita, Ranma. Te vestirás adecuadamente, lo pasarás bien, estarás atenta con tu acompañante, y no lo besarás en la primera cita, dijo Nodoka sonriendo comprensiva. Eso último no tenía ni que decirlo siquiera, mamá. Aunque... ¡ay, demonios! Lenguaje, Ranma-chan. Mamá, los términos de la cita eran que iba a ser una cita romántica. Nodoka hizo una pausa. Meditó. Y entonces dijo. Bueno, si quieres, puedes besarlo en la mejilla. Mamá. Antes del viernes está el jueves. Incluso en un lugar tan singular como Nerima. Ranma estaba en el Nekoanten, su amigo, su entrenamiento de Amazona. Los movimientos y técnicas extrañas, complejas y poco familiares eran muchos más de lo que había esperado. Siendo Ranma, estaba tomándolas como un pez toma la salsa tártara, es decir, no precisamente de buena gana, pero, no obstante, muy bien. No estaba molesta por el traje de Amazona que Colonia insistía en que usara, pero odiaba el peinado y extrañaba su sencilla coleta. Suficiente, Ranma. Era difícil a veces recordar que Nodoka no aceptaba a Champú como una prometida legítima, y dado que se trataba de la madre de Ranma, era un verdadero problema. La opinión de una madre es sacrosanta. Y vaya problema. Sus métodos habituales, afrodisíacos, chantajes, etc., eran totalmente inaplicables. Tenía que ganarse el corazón de esa madre de algún modo.
Sin embargo, jamás se le había ocurrido a Colonia que Nodoka pudiera oponerse. En más de 1000 años, ninguna madre había desaprobado a una esposa amazona. De hecho, muchas de ellas enviaban a sus hijos al pueblo a que intentaran ganarle a una. Bueno, si no podía conseguir a Ranma como esposo de Amazona, y no crean que había perdido el interés en ello, podría tenerla al menos como una amazona, que podría ayudar al pueblo en caso de peligro. O quizás Ranma sería la primera de una nueva casta, para el próximo siglo. Amazonas japonesas, que no tendrían que ocultarse en las profundidades de la China para resguardar sus tradiciones. Me provoca curiosidad, Ranma. Tu opción de arma es poco tradicional. Me gusta. Es eficaz, peligroso e intimidante, sonrió Ranma, sosteniendo lo que Akain había bautizado como el Ranmazo. Keiloun meneó la cabeza. Justamente. Pero creo que deberías practicar también con los Bobori. Ahora, mañana por la mañana, empezaremos a practicar técnicas herbarias básicas. No puedo, lo siento. Tengo una cita. ¿Una cita? ¿Con champú? Esperanza que emerge. No. O, con Akain, supongo. Esperanza que se derrumba. No, Ryoga. Esperanza atropellada por un camión. ¿Qué? Después de una breve explicación, Colonia empezó a reírse con disimulo. En su propio e intransferible estilo. Chico. Solo tú puedes meterte en esa clase de líos. Oye. Si él tiene una cita conmigo no puede tratar de matarme o sí. Además, es solo una vez. No me gusta esa clase de tipos. Eso espero. ¿Todavía prefieres a las chicas? Maldición, sí. No importa qué forma tenga. ¿Sabes, Ranma? Debes ser bastante único en ese aspecto. Oh. Ranma puso una expresión dubitativa. Debes ser la primera lesbiana heterosexual en la Tierra. Ahí va algo que no ves todos los días, Daisuke. ¿Qué cosa, Hiroshi? Ranma en su forma de chica, vistiendo un uniforme de combate de amazona, persiguiendo a la abuela de champú, y con un mazo. Caray. Me alegre de no tener que ver eso todos los días. Eventualmente Ranma se cansó de perseguir a la saltarina e histéricamente risueña matriarca amazona y regresó a casa. Un poco de confusión. Ranma. ¿Por qué estás vestida así? Keiloun exige que vista esto mientras me entreno como amazona, mamá. No me molesta tanto la ropa, pero odio el peinado. ¿Puedo cambiármelo? Adelante, Ranma-chan. Pero iré contigo. Tengo un regalo para ti. En el cuarto de Ranma, Nodoka se sorprendió cuando Ranma, antes de desvestirse, sacó el Ranmazo, 2 bombori y un emparedado de queso un poco aplastado de entre sus mangas. Ranma. ¿Cómo haces eso? Antigua técnica amazona china de armas ocultas. Champú la usa todo el tiempo. Mus es un maestro, incluso Colonia no sabe todas las cosas que él esconde, y estoy aprendiendo. Puedo mantener estas cosas ocultas durante un par de horas antes de empezar a sentir comezón. Pero estoy mejorando. Ya, veo, replicó débilmente Nodoka. Cada vez que creía que su hija / hijo no podía sorprenderla más, Ranma sacaba algo nuevo de su manga. En este caso, un mazo, 2 bombori y un emparedado de queso. Es muy útil. Podría llevar un par de juegos extras de ropa y mi traje de lucha, solo en caso de que... ¿Sabías que Mus esconde un refrigerador entero en su calcetín derecho? Bueno, es lo que dice Colonia. ¿Fascinante? Y bueno... ¿Qué era lo que me querías mostrar? Nodoka agitó su cabeza e intentó volver a la realidad, o lo que fuera. Oh, es algo para tu cita de mañana. ¿Solo pruébate esto? Akain subió los escalones reflexionando. Las voces del cuarto de Ranma llamaron su atención y tocaron la puerta. Adelante, dijo Ranma. Y lo hizo. Y se quedó con la boca abierta. Debo admitirlo, mamá, dijo Ranma continuando la conversación. Se me ve bastante bien.
Pobre Ryoga, no sabrá nunca que le pegó. J.E. Se veía bien. De hecho se veía fantástico. Ese sí que era un vestido, azul, sin hombros, fino y elegante, con una faja en la cintura color rosa absolutamente complementaria y lo suficientemente escotado como para hacerlo sexy sin convertirlo en vulgar. Era, en otras palabras, perfecto para una cita del tipo romántico. Akane estaba tratando muy duro de recuperar el aliento. Bueno, el joven Ibiki parece ser un muchacho decente, cuando no está tratando de matarte, querida. Y dado que es tu primera cita como chica, pensé que debías tener un vestido adecuado. Gracias mamá, creo. Y es bastante cómodo, eso es una ventaja. Ranma, es un vestido muy bonito. Jadeó Akane. Arigato, Akane-chan. Dijo Ranma en su mejor tono de chica linda, y dio un giro. Si voy a asistir a mi primera y última cita como chica, tiene que ser buena. ¿Primera cita, Ranma? Preguntó Akane. Primera que no es parte de un plan para conseguir una ventaja sobre algún psicótico. Te concedo eso. ¿De qué estás hablando, Ranma? Preguntó Nodoka. Sí. Solo cosas que pasaron en una época difícil en la que pensaba que debía hacer cualquier cosa con tal de conseguir una cura. Confía en mí. Nunca saldré de nuevo con él, y esa no cuenta. No estoy segura de que Kuno sea realmente un ser humano, menos un chico. Nodoka recordó lo que había visto de Tatewaki Kuno. Tienes razón. 50. Ahora, sobre tus joyas. Para ser honestos, Ryoga había tenido la esperanza de perderse de nuevo. La idea de salir con Ranma había comenzado a afectarle un poco los nervios. Más de una vez, Ranma lo había engañado disfrazándose de chica. Incluso lo convenció de que se trataba de su prometida. Y estaba saliendo con ella en una cita, sabiendo quién era en verdad. Él. Esta cosa de los días de chica estaba empezando a conducirlo a la locura. Nota del autor. Más de una persona podría pensar que sería un viaje corto. Pero, por supuesto, llegó al dojo Tendo justo un tiempo. Mientras Ryoga se escabullía al cuarto principal y aceptaba una taza de té de la siempre servicial Kasumi, Ranma empezaba a acalorarse en una discusión con su madre. ¡Ay, mamá! ¿Ya llegó o no? ¿Estoy lista o no? ¿Por qué, entonces, tengo que esperar 5 minutos antes de bajar? Expectación, querida. Hacer esperar a un joven contribuye a aumentar su expectativa. Si te ve después de una espera corta, es más seguro que queda sin aliento. Mamá. No quiero que él esté expectante de nada. Además, Ryoga sabe que soy realmente un hombre, así que tampoco va a estar esperando algo. Y, por lo demás, la única manera en que podría dejarlo sin aliento sería dándole una patada en la nariz y... Tampoco es una cita verdadera de la manera en que parece que la estás tomando. Nodoka solo escuchó y afirmó con la cabeza. Podría ocurrírsele al lector astuto que Nodoka Saotome tenía, como se ha mencionado antes en estas historias, un sistema de lógica algo extravagante. En su caso, la idea de que su hijo era también su hija, de que su chico también era su chica, la había hecho llegar a lo que eran, para ella, algunas conclusiones obvias. Una de ellas es que no había nada malo en que su hija tuviera una cita con un atractivo, aunque a veces algo homicida, chico. Quizás los dos podrían sacar algo bueno de todo esto. Por alguna razón, Nodoka no vio las complicaciones adicionales al hecho de que su hijo /hija algún día se convertiría en un marido y una esposa. En otras palabras, era tan singular como cualquier otro protagonista de Nerima. Simplemente no era tan visible, a excepción del capricho menor de acarrear permanentemente una katana envuelta en una manta. Bueno, ella estaba casada con Genma. ¿Qué otra cosa pueden esperar? En el piso de abajo, Ryoga ya estaba sudando. Nabiki lo espiaba con cierto disimulo malentendido, con esto queremos decir que se reía audiblemente y con bastante agitación. Kasumi llenaba de nuevo su taza de té con total serenidad, y Akane no estaba allí. Saun y Genma, absolutamente deprimidos por la situación, habían salido para hacer la única cosa honorable que se les había ocurrido.
irse de parranda. Siendo caritativos con estos dos grandes señores, no detallaremos cuál fue su reacción al enterarse de la cita. Solo apuntaremos el hecho de que Genma se había enfurruñado como panda por unas 12 horas, y que Shaun debía recibir una terapia rápida contra la deshidratación a causa de sus lágrimas. Después de una espera corta, Ryoga escuchó los pasos que bajaban y se volvió a mirar. Y, ciertamente, se quedó sin aliento. Ranma estaba básicamente grandiosa. Su pelo cuidadosamente peinado, suelto a los lados, un par de aretes con una figura de dragón enmarcando su rostro, y un trabajo de maquillaje que podría haber estado en un museo. Nodoka podía ser singular en su propio estilo, pero sabía muy bien cómo hacer que una chica se viera bien. Por un momento, Ryoga casi se olvidó de que esa chica era realmente Ranma. Casi. Ranma levantó una ceja. Ryoga estaba limpio, aseado y vestido con traje y corbata. Se veía, de hecho, bastante atractivo, a pesar de que Ranma no sentía atracción alguna por los hombres, se había desarrollado la habilidad de saber qué era lo que las chicas reales consideraban como atractivas, y justo ahora, Ryoga se veía así. De verdad estaba impresionada. Debo admitir, Ryoga, no estás tan oxidado. Supongo que esta no será una noche tan mala después de todo. Ah, sí. Tú también te ves bastante, decente, Ranma. Bueno. Será mejor que nos vayamos. Seguro. Y Ryoga hizo la casa más difícil que había hecho desde el entrenamiento del Bakusai Tenkatsu. Tomó el brazo de Ranma y la llevó a la calle. Después de eso, por razones obvias, Ranma se dejó llevar. 3 rivales. 3 chicas. 3 jóvenes aspirantes a la mano, y otras partes, de Ranma Saotome. 3 personas que sabían que esta así llamada cita era totalmente inocente, sin significado, y solo la consecuencia de un típico caso de obstinación machista. Pero, solo en el caso de que 3 personas que estaban, de forma independiente, planeando vigilar esa cita, por seguridad de Ranma, por supuesto, y sin pretender interferir, por supuesto. Eso era lo más lejano a sus intenciones. Y, claro, si no les ponían un ojo encima, no podía esperar que las otras 2 fueran un rescate de Ranma o Ryoga si las cosas se ponían tensas. Este escritor lo ha dicho antes y lo dirá de nuevo. El caos no necesita recetas. Pero en Nerima, siempre hay una lista de ingredientes. Bueno gente, hasta aquí el maratón, espero que les haya gustado el vídeo, recuerden suscribirse, darle like y comentar, para así no desaparecer, su apoyo me motiva a seguir subiendo vídeos, los quiero mucho Ranma fanáticos y prepárense para los próximos capítulos, hasta la próxima.